La Nochebuena en San Isidro de la Loma siempre olía a lo mismo: a caldo de pollo, a cordero al horno, a vino barato y a leña húmeda quemándose en chimeneas viejas. En las ventanas, luces parpadeantes compradas años atrás en el bazar chino del pueblo. En la plaza, el Belén de siempre, el portalito de corcho, el río de papel de aluminio, los pastores de plástico medio descascarillados por el tiempo. Todo parecía igual que cada año. Todo, excepto una cosa. Esa tarde, cuando el sol ya se había escondido detrás de los cerros y el frío empezaba a apretar, alguien vio algo frente a la puerta de la iglesia. Una caja. No era un paquete de Amazon, ni una caja de turrones olvidada. Era una caja de madera oscura, casi negra, del tamaño de un pequeño baúl. Tenía herrajes metálicos en las esquinas y una tapa lisa, sin dibujos, sin remitente. Solo una cinta de tela roja rodeándola, como si fuese un regalo mal envuelto. Lo más inquietante no era la caja en sí, era el hecho de que nadie había visto a nadie dejarla allí. La primera en acercarse fue Lucía, la maestra del pueblo. Había llegado de la ciudad hacía apenas 2 años y aún llevaba encima esa mezcla de curiosidad y desconfianza que tienen los que vienen de fuera. Se agachó, pasó la mano por la madera. Estaba fría, demasiado fría para haber estado al sol ese día. «¿Y esto?», murmuró. El sacristán, don Mateo, cerraba la puerta de la iglesia en ese momento. «No es cosa de la parroquia», dijo, frunciendo el ceño. «Yo no he pedido nada. Y los Reyes Magos aún tardan». Ambos se miraron un segundo. Era Nochebuena. La gente iba y venía por la plaza cargando bolsas, riendo, practicando esa alegría veloz y ruidosa que uno exhibe cuando toca estar contento. Pero alrededor de la caja se formó un pequeño vacío. La gente la veía, se giraban, susurraban. Nadie la tocaba. Al cabo de unos minutos, empezaron las teorías. «Será una broma», dijo uno, en la puerta del bar. «Eso es de esos sectarios raros», añadió otro, bajando la voz. «A saber que lleva una bomba o algo peor». Lucía lo notó primero en un lateral de la caja, en un trozo de madera ligeramente más clara. Alguien había grabado unas palabras, casi invisibles a simple vista. Se inclinó Mazán, leyó en voz alta: «Para el pueblo que ha olvidado mirarse por dentro». Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de diciembre. «Un regalo para todo el pueblo, de parte de nadie», con una frase que sonaba más a acusación que a felicitación. Don Mateo tragó saliva. «Será mejor meterla dentro», dijo al final. «No es cosa de dejar algo así ahí fuera en Nochebuena». Lucía levantó la vista hacia él y abrirla. El sacristán dudó un segundo. Miró a la shea, luego a la puerta cerrada de la iglesia y luego a la cruz en lo alto del campanario. «Ya veremos», respondió. «No todo regalo viene de donde dice venir». La caja permaneció allí, inmóvil, mientras la noche caía sobre San Isidro de la Loma. Y tú, si hubieras pasado por la plaza en ese momento, quizá también habrías acelerado el paso, fingiendo que no la has visto, como hacemos con muchas cosas que sabemos que vienen a enseñarnos algo que no queremos aprender. San Isidro de la Loma no salía en ningún mapa turístico. Era uno de esos pueblos castellanos que parecen dibujados con el mismo molde: una plaza, una iglesia, un bar, una tienda, unas cuantas calles inclinadas, y alrededor, campos interminables que cambian de color según la estación. Desde fuera, todo parecía correcto. La misa de los domingos, las procesiones cuando tocaba, el Belén en Navidad, las cruces en los cruces de camino. Si alguien pasaba por allí una Nochebuena cualquiera, tal vez pensarían qué pueblo más entrañable. Todavía conservan las tradiciones San Lucía. Sin embargo, llevaba 2 años viendo cosas que los de dentro ya no veían. Porque ocurre algo curioso. Cuando uno nace en un sitio, se acostumbra tanto a ciertas cosas que dejan de doler, o de dar vergüenza, o de dar miedo. Ella veía a doña Carmen, primera fila en misa, capaz de rezar con devoción frente al Belén, y al salir, humillar a la cajera del supermercado por 1 céntimo de más. Veía a los hermanos Villar,
que organizaban recolectas para los pobres en Navidad, pero no pagaban a los temporeros que contrataban en verano. Veía familias que presumían de unión, mientras había habitaciones en las casas donde nadie entraba, porque había historias que era mejor no remover. San Isidro era un pueblo como tantos otros, tan devoto en lo que se ve, descuidado en lo que no se ve, rápido para juzgar al diferente, lento para reconocer su propia sombra. Nochebuena era el día grande de esa teatralidad. Todos sacaban sus mejores manteles, su mejor vajilla, sus mejores palabras. Se brindaba por la paz, por la salud, por la familia. Se cantaban villancicos desafinados con una alegría que, en algunos rostros, parecía más un esfuerzo que un sentimiento. Lucía caminó por la plaza con la sensación de que esa caja no había llegado por casualidad. Se detuvo un instante frente al Belén a los pastores, el niño, María, José, el buey, la mula, los reyes a lo lejos, todo perfecto, ordenado, limpio. Pensó en las casas del pueblo donde aquel mismo niño, si llamara a la puerta en forma de alguien que pide ayuda, no recibiría ni un vaso de agua. Para el pueblo que ha olvidado mirarse por dentro, Anne volvió a leer la frase en la madera de la caja. Algo en esa frase le dolió, porque, si era sincera consigo misma, ella también se había acostumbrado a mirar hacia otro lado, a callar cuando oía un comentario cruel, a no hacer demasiadas preguntas. Hay muchas maneras de olvidar mirarse por dentro. A veces es una elección, a veces es pura costumbre. Desde una ventana del primer piso del bar, alguien observaba también la caja. Diego, 11 años, ojos grandes, curiosidad insaciable y una madre que trabajaba más de lo que podía soportar. «Mamá, ¿quién ha dejado eso ahí?», preguntó. «¿El qué?». «Esa caja, la grande en la que todos miran, pero nadie toca». Su madre se acercó, secándose las manos en el delantal. «Seguro que es una tontería», dijo. «Anda, deja de mirar y ponte la chaqueta, que luego iremos a la cena de los abuelos». Diego pegó la frente al cristal. Tenía la sensación de que aquella caja los estaba mirando a todos, como si fuera un ojo, o peor, un espejo. Las historias, para ser peligrosas, necesitan personajes que aún sean capaces de cambiar. En San Isidro, 3 de ellos parecían estar conectados, sin saberlo, con la caja de la iglesia Lucía. Diego y don Mateo. Lucía, la maestra, había llegado desde Valladolid buscando vida tranquila. Lo que encontró fue silencio. No el silencio sano del campo, sino ese otro silencio espeso, lleno de cosas no dichas. Había intentado modernizar un poco las clases, hablar de empatía, de respeto, de mirar más allá de las apariencias. Los niños lo entendían. Los adultos, no tanto. «En este pueblo siempre se ha hecho así, señorita», le dijo una vez el alcalde. «No venga ahora a enseñarnos cómo tenemos que vivir». Desde entonces, Lucía hablaba menos en las reuniones de padres, pero escribía más en su diario por las noches. Allí apuntaba cosas que nunca se atrevería a decir en voz alta. Diego era uno de sus alumnos favoritos, listo, inquieto, con esa mezcla de ingenuidad y lucidez que solo tienen los niños que han visto demasiado. Su padre se había marchado cuando él tenía 5 años. Su madre se dejaba la espalda limpiando en casas ajenas. Diego había aprendido pronto a hacerse preguntas que otros niños ni se planteaban. «Profe», le dijo una vez, «¿por qué en Navidad todos se portan bien? Solo en Navidad». Don Mateo, el sacristán, llevaba media vida subiendo y bajando las escaleras de la iglesia. Había visto pasar generaciones enteras de vecinos en bautizos, bodas, funerales. Sabía quién se sentaba dónde, quién cantaba más alto en los villancicos, quién lloraba de verdad y quién lloraba para que la vieran. A su manera, también estaba cansado. Había sido educado en la idea de que la iglesia debía ser refugio, pero a veces sentía que se había convertido en escenario. Cuando vio la caja aquella tarde, algo dentro de él se removió. Recordó una frase que había leído en un libro viejo, uno de esos textos místicos que nadie abre, ya en el peor juicio no es el de Dios, sino el momento en que el hombre se ve a sí mismo tal como es. No podía evitar preguntarse, ¿y si la caja tenía algo que ver con eso? Mientras tanto, el pueblo entero seguía con sus preparativos. En las cocinas,
Los hornos iban llenos. En el bar, las últimas cañas antes de la cena familiar. En los móviles, mensajes de Feliz Navidad, copiados y pegados sin pensar demasiado. La caja seguía allí, callada, como una frase que nadie quiso terminar. Pero el simple hecho de que estuviera allí empezaba a alterar pequeños gestos. Doña Carmen, al pasar frente a la iglesia, bajó la mirada, como si temiera que la madera oscura supiera algo de ella. Los hermanos Villar se rieron en voz alta, demasiado alta, al hablar del tema en el bar. Bah, supersticiones. Una caja no hace nada. Decían eso. Sí oían, pero ninguno se ofreció a abrirla. Porque lo cierto es que, incluso cuando decimos no creer en nada, hay cosas que nos asustan. Y pocas cosas asustan tanto como la posibilidad de vernos tal y como somos. La misa de Nochebuena en San Isidro era casi una función de teatro. La iglesia se llenaba más que en todo el año. Las mantillas salían del armario, los niños estrenaban ropa, los hombres se abrochaban camisas que el resto del año no tocaban. La caja, mientras tanto, había sido arrinconada discretamente en un lateral, cerca del confesionario. No pegaba con el resto de la decoración navideña. No, era bonita, no era simpática. Don Mateo, antes de empezar la celebración, se acercó a Lucía. He estado pensándolo, dijo en voz baja. La caja no está ahí porque sí. Lo sé, respondió ella. La pregunta es, ¿quién la ha enviado? Quizá la pregunta es otra, replicó el sacristán. ¿Para quién es? Durante la homilía, el párroco habló de la luz, del niño que llega, de la paz, de la familia, palabras hermosas, repetidas cada año con pequeñas variaciones. Lucía miraba a la gente desde su banco. Veía las cabezas inclinadas, las manos juntas, los ojos cerrados, y, por un instante, le pareció que todos ellos estaban rezando, no al Dios del que hablaba el sacerdote, sino a otro Dios mucho más antiguo, el Dios de las apariencias. Que nadie descubra lo que pasa en mi casa, que nadie sepa cómo hablo cuando estoy enfadado, que nadie vea en qué pienso cuando apago la luz al terminar la misa. Mientras la gente se felicitaba y se daba 2 besos en la puerta, don Mateo se plantó junto a la caja, inspiró hondo y dijo en voz más alta de lo que habría querido: esta caja ha llegado para todos, y no se va a ir sola, propongo que la abramos. Esta noche. El murmullo que se extendió por la iglesia sonó más a protesta que a entusiasmo. ¿Abrirla? ¿Para qué? Estás loco, Mateo. A saber qué lleva. No es momento para historias raras, Cisno. El alcalde, con la corbata ligeramente torcida, intervino. No vamos a permitir que una broma de mal gusto arruine la noche, dijo. Lo sensato es dejarla donde está, y ya veremos después de fiestas qué hacer con ella. Lucía sintió un impulso difícil de controlar. ¿Y si no es una broma?, preguntó. ¿Y si es una oportunidad? Las miradas se clavaron en ella. En San Isidro, serla de fuera significaba que tus palabras siempre llegaban con un eco de sospecha. ¿Oportunidad de qué, señorita?, preguntó doña Carmen, con una ceja arqueada. Lucía no respondió enseguida. Miró la frase grabada en la madera: para el pueblo que ha olvidado mirarse por dentro, de hacer justo eso, dijo al final, al mirarnos. Hubo un silencio. El tipo de silencio que se hace cuando alguien dice algo que, en el fondo, muchos piensan, pero nadie quiere oír. Si tanto te interesa, saltó uno de los hermanos Villar, abre el atún. La frase quedó flotando en el aire. Desde el fondo de la iglesia, una voz infantil rompió la tensión. Yo también quiero ver, dijo Diego, acercándose. Su madre intentó agarrarlo del brazo, pero él se soltó. Lucía le puso una mano en el hombro. No esta noche, murmuró, no así, delante de todos, con este ruido. Miró al sacristán. Esperemos a medianoche, susurró. Cuando el pueblo esté comiendo, cantando villancicos, brindando, cuando ya nadie quiera pensar mucho. Don Mateo asintió, con una sombra de miedo en los ojos. La caja se quedó allí, entre la penumbra de los bancos vacíos y el resplandor tenue del Belén. A veces, el verdadero horror no está en lo que se abre, sino en lo que todo un pueblo hace para no abrirlo. Las casas de San Isidro brillaban,
por fuera y por dentro. Pantallas de televisión encendidas, villancicos, anuncios de perfumes y de juguetes, presentadores deseando feliz Navidad con sonrisas perfectas. En las mesas, el banquete, entremeses, marisco congelado disfrazado de lujo, vino, cava, postres. En las conversaciones, chistes, anécdotas repetidas, pequeñas pullas disfrazadas de bromas. Este año nos ha ido bien, Mario, decía uno de los Villar, dando una palmada en la espalda de su hermano. Dios aprieta, pero a nosotros no nos ahogan brindis en risas a más vino. En otra casa, doña Carmen daba órdenes como un general. Pon bien los cubiertos por el amor de Dios, aunque si viene mi cuñada y ve algo torcido, va a estar criticando hasta la próxima Navidad. Su hijo Meyer, que apenas la miraba, pensaba en el coche nuevo que se compraría en cuanto pudiera irse del pueblo. Su marido, que asentía a todo, contaba por dentro las veces que ella decía por el amor de Dios cuando en realidad quería decir por el amor a lo que dirán. Mientras tanto, Diego cenaba con su madre y sus abuelos en un piso pequeño, con mantel de plástico y comida sencilla, pero con una calidez distinta. Su madre reía, sí, pero sus ojos estaban cansados. Mamá, dijo él de pronto, si te llegara un regalo sin nombre, ¿lo abrirías? Ella se quedó pensativa un segundo. Depende, respondió. Si fuera de alguien que me quiere, claro. Si fuera de alguien que quiere hacer daño. Y si fuera de alguien que quiere decirte la verdad. Insistió Diego. Su madre sonrió con tristeza. La verdad, a veces es el peor regalo de todos. Le dio un beso en la frente. Venga, come, que luego iremos a ver el Belén y las luces. A las 11:15, la mayoría de las casas estaban en plena euforia alcohólica. Cánticos, risas fuertes, algún portazo, alguna discusión ahogada. Y entonces, en medio de ese ruido, ocurrió algo que casi nadie supo explicar después. Durante unos segundos, en todas las casas a la vez se fue la luz. No fue mucho tiempo, quizá 20, 30 segundos, pero fue suficiente para que la televisión quedara en negro, las guirnaldas apagadas, el zumbido eléctrico, fuera engullido por un silencio pesado. Solo se oyeron dos cosas: el viento golpeando las persianas y, a lo lejos, el repique de una campana. Una sola desde la iglesia. En la penumbra de la parroquia, la caja seguía donde la habían dejado. Lucía y don Mateo estaban allí. También Diego, que se había escapado en cuanto pudo, como un gato entre sombras. ¿Seguro que queréis hacer esto?, preguntó el sacristán. Lucía no respondió. Se acercó lentamente a la caja. Diego la miraba con los ojos muy abiertos, entre el miedo y la fascinación. En la madera, bajo la frase grabada, parecía que ahora había más marcas. Lucía se agachó. Anne entrecerró los ojos. No eran dibujos. Aaron nombres son por un segundo. Juraría haber visto el suyo en Lucía. Anne parpadeó en las letras. Se desvanecieron. No puede ser. La caja estaba empezando a hacer su trabajo sin haberse abierto aún. No hubo trueno, no hubo un fogonazo espectacular, no salió humo negro. Cuando Lucía levantó la tapa, la primera sensación fue decepción. Dentro de la caja no había nada, nada visible, al menos solo oscuridad. Una oscuridad tan densa que parecía más gruesa que la de la nave de la iglesia. Está vacía, susurró Diego, decepcionado y aliviado a la vez. Don Mateo dio un paso atrás. Ciérrala, dijo. No me gusta nada. Pero entonces Lucía vio algo. No era un objeto, no era un papel, era una imagen en el interior de la caja, como si el fondo fuese una pantalla. Empezaron a aparecer escenas, al principio borrosas, luego cada vez más nítidas. Diego se inclinó también. Vieron el bar del pueblo, vieron a los hermanos Villar contando dinero en un sobre, poniéndolo aparte. Escucharon su voz, como si estuvieran allí. A este lo ponemos en negro, ¿vale? Total, el marroquí ese no va a ir a denunciar a nadie. Vieron a doña Carmen en su cocina, lanzando un plato al suelo y gritando a su nuera,
Inútil. Y luego vas a posar tu cara de santita en la primera fila de la iglesia. Vieron al alcalde firmando unos papeles en su despacho, con un hombre trajeado a su lado. Lo importante, decía, es que no salga en las noticias. Mientras nadie pregunte, aquí no ha pasado nada. La caja mostraba cosas que nadie grabó nunca. Momentos a solas, frases pronunciadas a puerta cerrada, actos pequeños, casi invisibles, pero cargados de peso. No se trataba de grandes crímenes, se trataba de algo más sutil, pequeñas traiciones cotidianas a todo aquello que luego se proclamaba en voz alta. Lucía sintió cómo se le helaba la sangre cuando las imágenes cambiaron y de pronto vio su propia cara. Allí estaba ella, en su piso, hace unos meses, hablando por teléfono con una amiga de la ciudad. No, si aquí la gente es muy buena, decía, muy tradicional, pero al final son unos cobardes como todos. Yo tampoco me atrevo a decir nada. Lo mejor es aguantar unos años y luego largarse. Diego la miró, sorprendido. Profe. Lucía sintió vergüenza. La caja no solo mostraba lo que hacían los demás. La caja no era para los otros, era para todos. Como si respondiera a ese pensamiento, la oscuridad del interior se agitó. Por un instante, Lucía tuvo la clara sensación de que hay algo vivo ahí dentro. Una voz, sin timbre concreto, sin género, resonó en la cabeza de los tres al mismo tiempo. No eran palabras, pero ellos las entendieron. Esto es lo que habéis construido. Este es el regalo que os hacéis unos a otros cada día. Yo solo os lo devuelvo. Diego dio un paso atrás. ¿Es Dios?, preguntó, con la voz temblorosa. Don Mateo negó lentamente. No lo sé, pero sé que no necesitábamos una caja para que esto fuera verdad. Solo necesitábamos mirar. A Lucía tragó saliva. ¿Por qué ahora?, susurró. La caja pareció oscurecerse aún más, y entonces, una a una, comenzaron a escucharse voces. Voces de los vecinos, frases sueltas, suspiros, insultos dichos a media voz, promesas rotas, todas mezcladas, como un coro disonante. No venían de fuera, venían de dentro de la caja. El peor sonido de todos no era el grito, ni el llanto, ni la blasfemia, era esa risa falsa allí sobre Mesao y Nochebuena, flotando sobre la imagen de una mujer que, al colgar el teléfono, se echaba a llorar en silencio. La caja no traía un castigo físico, no traía fuego, ni pestes, ni monstruos. Traía algo mucho más difícil de soportar, la visión clara de lo que cada uno era, comparado con lo que decía ser. Mientras dentro de la iglesia, tres personas se enfrentaban a sí mismas, en las casas, las luces habían vuelto, las televisiones continuaron exactamente donde se quedaron. Las risas regresaron, un poco más forzadas quizá, pero regresaron. Sin embargo, algo se había movido, aunque pocos supieran ponerle nombre. En el bar, uno de los hermanos Villar se levantó para ir al baño y, al cruzar frente al espejo, tuvo la extraña impresión de verse distinto, como si su rostro estuviera ligeramente deformado por dentro. Parpadeó en la imagen. Volvió a la normalidad. Necesito beber menos, se dijo, riendo nervioso. En casa de doña Carmen, su nuera se había refugiado en el balcón para fumar un cigarrillo a escondidas, temblando. No sabía por qué, pero tenía la sensación de que si alguien estuviera viéndolos desde fuera, no se creería esa postal de familia perfecta. El alcalde, al levantar su copa para brindar, vio por un segundo, en el reflejo del cristal, la imagen de aquel hombre que una vez echó de la oficina sin escucharle, solo porque no quería problemas. Nadie comentó nada. Nadie conectó esas sensaciones con la caja de la iglesia. Lucía cerró la tapa. La oscuridad en el interior se recogió como si fuese un animal volviendo a su guarida. ¿Y ahora qué?, preguntó Diego. ¿Les contamos a todos lo que hemos visto? Don Mateo negó con la cabeza. No nos creerían. Dirían que estamos locos, o que hemos bebido demasiado, o que es cosa de la maestra de fuera. Miró a Lucía con una mezcla de ternura y tristeza. Pero lo cierto es que la caja no ha hecho nada que no pudiera ser ya nuestra conciencia. Lucía miró el objeto. Entonces, ¿para qué ha venido? La respuesta no llegó en palabras,
pero todos sintieron lo mismo. A la caja era un espejo, uno que el pueblo había rechazado durante años. Podemos dejarla aquí, propuso Diego, y que quien quiera venga a mirarse. Los adultos se miraron, dudando. Nadie va a venir voluntariamente, dijo Lucía. No en un sitio tan pequeño. Aquí la gente solo se confiesa de aquello que no le da vergüenza contar. Salieron de la iglesia poco antes de la medianoche. El frío cortaba la cara. En las casas ya se escuchaban los primeros villancicos. Al cruzar la plaza, Diego se detuvo. Profe, dijo si la caja apareciera en la puerta de cada casa, ¿la abrirían? Lucía pensó en su propio piso, en lo que la caja le había mostrado. No lo sé, admitió en yo misma. No sé si lo habría hecho. Esa fue quizá la verdadera condena. Darse cuenta de que, aunque alguien nos trajera la verdad envuelta como un regalo, con un lazo rojo y todo, la mayoría preferiría dejarlo cerrado. A la mañana siguiente, la noticia corrió como un chisme más. ¿Sabes que la maestra, el sacristán y el hijo de la María se quedaron en la iglesia anoche con esa caja rara? Bah, esa gente se aburre. Seguro que no era nada. Cuando fueron a comprobarlo, la caja ya no estaba. En su lugar, en el suelo, justo frente al Belén, había una marca oscura, como si algo hubiera pesado ahí durante mucho tiempo. Nadie supo decir cuándo desapareció. Nadie vio a nadie llevársela. Como tantos regalos despreciados, se esfumó en silencio. Pasaron los años. En San Isidro de la Loma siguieron celebrando la Nochebuena. Los niños crecieron, algunos se fueron, otros se quedaron, otros volvieron. Diego se convirtió en adulto. Lucía, al final, se marchó del pueblo, pero no sin dejar una cicatriz en unos cuantos alumnos que aprendieron a hacerse preguntas incómodas. Don Mateo envejeció, y cada vez que subía al campanario sentía el peso de aquella noche como si fuera una piedra más en la escalera. Nadie volvió a ver la caja, no, o eso decían, porque de vez en cuando las cosas se repetían. Una Nochebuena cualquiera, en una casa cualquiera, la luz se iba unos segundos. Alguien se quedaba solo frente a un espejo, frente a una pantalla en negro, frente al silencio. Y en ese hueco, en ese parpadeo de realidad, había una oportunidad de verse por dentro. La mayoría encendía la televisión de nuevo, hacía un chiste, servía otra copa. Pocos se quedaban mirando ese vacío. La caja, al fin y al cabo, no era un objeto, era una pregunta. Cite y Mastrosen, sin filtros ni excusas, la manera en que tratas a los demás, la forma en que hablas cuando nadie te ve, las pequeñas crueldades que consideras normales. ¿Te atreverías a mirar? En un mundo donde todos queremos regalos que brillen, la caja que nadie quiso abrir traía el único regalo que de verdad podría haber cambiado algo, a la verdad sobre uno mismo. Pero ese es el tipo de regalo que casi nadie pide en su carta. Y ahora, mientras escuchas esta historia, en tu propia Nochebuena, en tu propio salón, con tus propias luces y ruidos, te dejo con la misma pregunta que la caja dejó en San Isidro. Si esta noche encontrases una caja en tu puerta, sin nombre, sin remitente, con una frase grabada que dijera: para quien ha olvidado mirarse por dentro, ¿la abrirías de verdad? ¿O harías lo que hizo casi todo un pueblo? Fingir que no la has visto, empujarla con el pie hasta un rincón y servirte otra copa, brindando por una paz que, en el fondo, no quieres que te perturbe demasiado, porque, al final, el terror más profundo no es el de los fantasmas, ni el de las cajas malditas. Es el de descubrir que, durante años, tú mismo has sido el regalo envenenado que le dejabas a los demás cada día sin darte cuenta, y que la única forma de romper la maldición era atreverse, una vez, a abrir la caja.